Ya tengo la CNC aquí a mi lado. Después de varias semanas de estar investigando, 2 días duré armándola y otro probándola. En el video hoy vamos a hacer una revisión general de la CNC y vamos a empezar a construirla paso por paso, teniendo muy presente la parte mecánica, que es la más complicada, la parte del ensamble de madera. La parte electrónica es un poco más sencilla, pero también se las voy a enseñar a hacer. Con la CNC vamos a poder tallar, perforar y cortar en metal, madera o plásticos. Podemos tomar cualquier dibujo que esté en internet y plasmarlo en el metal que queramos. Incluso podemos hacer los circuitos impresos o PCB de una forma más ecológica y más sana, ya que el cloruro férrico es tóxico. Debemos aprender a vectorizar las imágenes y pasarlas a código G, que es el que entiende la máquina. Eso se los va a enseñar el profe David, ya lo tienen en algunos videos. Aquí les dejo el enlace por allá en la i, para que aprendan a vectorizar imágenes y a pasarlas a código G con el programa de Inkscape. Realmente quiero mi CNC. Vamos a hacer el review de cómo está hecha y veremos cómo funciona. Y a partir del próximo miércoles aprenderemos a construirla paso a paso. Siempre había querido tener una CNC, la necesitaba para poder hacer circuitos impresos y tallar en madera partes de robot. Sin embargo, la estuve averiguando para traerla de China. Este es el precio en pesos colombianos, pero si lo pasamos a dólares, más o menos $1,670. Y si la aduana me la llegaba a retener, que es lo más probable por el volumen y el peso, me cobraba un 30% más. Es decir, me salía por algo más de $2,000. Sin embargo, hay unas que ofrecen de Australia. Me di cuenta que la habían comprado 29 personas, dije esta es, y solo vale $31. Y es la máquina de 3 ejes CNC que necesitaba. Sin embargo, si uno ve con detalle, resulta que son solo los planos. No envían la máquina, solo envían un documento PDF con los planos. Y vale $30. Así que por el solo hecho de usted ver este video, así no construya la CNC, se está ganando más de $30 al sacar los planos de una CNC para cuando la vaya a construir. Así que no se los pierda. La CNC nos permite tallar en madera, metal o plástico. Solo debemos tomar cualquier imagen de internet, preferiblemente en formato JPG. La trabajamos con el programa Inkscape, donde vectorizamos la imagen y luego la pasamos a código G. ¿Cómo descargar este programa y cómo utilizarlo para crear código G? Lo va a hacer mi amigo el profe David, así que vayan viendo ese video. Aprovechen antes de que empecemos a ensamblar la CNC. Ese código G se genera en una extensión NGC y vamos a utilizar el Universal G-Code Sender para podérselo enviar al Arduino. Estos dos programas son completamente gratuitos, son libres, al igual que el hardware del Arduino. El Arduino debe tener un firmware, incluido el GRBL, que también es gratuito. El Arduino le envía señales a la CNC Shell, que a su vez trabaja con los drivers A4988, que aumentan la corriente del voltaje para poder controlar los motores paso a paso. Recuerden que tenemos el del eje Z, eje X y el eje Y o Y. La operación de estos motores nos permite mover la fresa de forma milimétrica al sitio que queramos. Con eso podemos realizar el tallado de la imagen vectorizada pasada a código G. Les repito, todos estos programas son libres, hardware libre, y los planos de la CNC que construí también van a quedar libres. Así que aprovechen para ver todos los videos de esta serie. Si vamos a realizar un PCB, el ciclo es el mismo. Lo único que cambiamos es que inicialmente utilizamos un programa que también es libre, que se los enseñé ya a manejar, que es el EasyEDA para construir el PCB. Después de eso lo capturamos como una imagen, hacemos el ciclo completo y al final obtenemos nuestro circuito PCB listo para ensamblar. Todo esto lo vamos a aprender a hacer, a calibrar los drivers, a programar el Arduino, a utilizar el Universal G-Code Sender. El profe David les va a enseñar a vectorizar y a crear el código G. Este lo podemos ampliar y a partir de hoy aprenderemos a construir la CNC. Veamos cómo está ensamblada. La CNC está hecha en una base de madera en MDF de 1.8 milímetros.
Tiene motores paso a paso NEMA 17. Por cada eje tiene un tornillo y 2 ejes acerados que le dan soporte, ejes de 8 milímetros y 4 rodamientos lineales. Esta es la cama donde se va a fresar. Los sujetadores, aquí vemos algunos de los impresos que es capaz de hacer, un grado de perfección milimétrica. Tiene una torre que me soporta el eje X para hacer el movimiento en X. Este es el movimiento en Y o Y. Y tiene la caja de soporte de la fresadora que me mueve el eje Z para subir y bajar. Cada uno de los ejes y las camas están bien calibrados para que se puedan desplazar fácilmente. Sin ninguna fuerza, el motor los va a poder mover fácil. Todo el control lo hacemos con un Arduino Uno y la CNC Chill, que tiene los drivers A4988 para aumentar el voltaje y la corriente de cada uno de los motores paso a paso. Voy a quitar la CNC, la Chill, y nos damos cuenta que lo que es un Arduino Uno. Incluso estoy utilizando el Arduino Uno más económico, al que no se le puede extraer el microcontrolador, ya que va a permanecer en la CNC todo el tiempo. La parte electrónica realmente es muy fácil de hacer. Suscríbase al canal para que a partir de hoy no se pierdan ningún video, para que la aprendamos a construir paso a paso. Si les interesa aprender a construir esta máquina tan útil, denle like a mis videos, compártalos que a otras personas les puede ser muy útil y suscríbase al canal para que no se pierdan ningún video. Manito arriba y nos vemos el próximo miércoles. Realmente quiero mi CNC.